Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de las zonas francas como ejes logísticos en medio de una turbulenta geopolítica mundial con el ingeniero Juan Operti, ingeniero industrial mecánico, MBA con amplia experiencia en zonas francas, logística y operaciones en América Latina. Antes de darle la palabra al ingeniero Juan Operti, quiero darle la palabra a María Camila Moreno, directora de la Asociación de Zonas Francas. Entonces, adelante, María Camila. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un saludo muy especial para todos. Muy contenta pues, de hoy tener acá a nuestro gran amigo Juan Operti, experto en temas logísticos. Yo les cuento pues brevemente de la asociación. Nosotros somos la Asociación de Iberoamérica de Zonas Francas, es ASFA. Pueden consultar toda la información en asociacionzonasfrancas.org y manejamos la promoción y la defensa de zonas francas en 25 países de la región, es decir, todos los países pues, de América Latina y el Caribe hacen parte de nuestra asociación. Y uno de los pues, componentes primordiales para la promoción del régimen de zonas francas pues, es precisamente entender todas las bondades que nos da pues, este instrumento en términos de comercio exterior para temas de encadenamientos productivos, generación de empleo, transferencia de tecnología, empleo formal, exportaciones. Entonces, por ello, desde la Asociación de Zonas Francas y la Universidad de los Andes, decidimos crear este programa educativo de zonas francas que pues los queremos invitar a que lo realicen. Es el único en el mundo realmente hoy que existe pues al nivel de detalle que estamos desarrollando nosotros. Vemos en una primera parte todo el tema de tendencias internacionales, cómo están en los diferentes países, regulaciones, luego hacemos un modelo de simulación financiera y luego también tenemos unos módulos de tendencias con diferentes expertos a nivel mundial. Ya vamos 5 cortes y cada corte tenemos un país invitado y este año el país invitado pues es Uruguay y por eso hoy nos acompaña Juan Operti con esta charla para darnos un, como decimos acá en Colombia, un brochazo de lo que pues significan las zonas francas a nivel mundial. Entonces, Juan, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea es, él nos va a hacer la exposición y al final si hay preguntas, también Andrea, pues al final la pueden contactar para mayor información del programa. Y ya saben, pues igual que existe la Asociación de Zonas Francas y toda la información que requieran de las zonas francas a nivel mundial prácticamente, nos pueden contactar. Entonces, Juan, bienvenido. Sé que son las 7 de la noche en Uruguay porque ustedes van 2 horas adelante. Entonces, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros. Bueno, buenas noches a todos y tenemos ya 2 horas más de clientes ya en las zonas francas que ustedes, en cierta forma, en Colombia y en algunos países de Iberoamérica, no que en España, que ya tienen 5 horas más de clientes que en nuestros casos. Bueno, sin duda nos encontramos gestionando la complejidad. ¿Qué significa esto? Nos encontramos en un mundo que la única certidumbre es la complejidad. Tal vez esto lo ejemplificó muy bien cuando dijo "This is serious", es ernst. ¿Y quién fue que nos manifestó esto? Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, física, química, cuántica, en marzo del 18 del 2020. No vamos a hablar de la pandemia porque es algo que digamos ya hemos charlado bastante en los últimos webinars, pero no podemos dejar presente que eso fue un generador, un disparador de turbulencias. Hoy, ¿a qué nos afrontamos? Afrontamos que a partir de ese efecto, digamos, post-pandemia, en el momento que nos encontramos reformulando a nuestras organizaciones, sin duda acá hay algo importante que con Camila y la ASFA dialogamos durante ese periodo tan difícil que nos tocó vivir. Debemos destacar algo: las zonas francas nunca se detuvieron, y eso, Cami, tú sos testigo de que las zonas francas nunca se detuvieron, se reinventaron, innovaron, se aceleraron en su proceso de transformación y básicamente genera una gran resiliencia y colaboración. Y esto es lo importante. Hoy podemos decir que las zonas francas, y por eso la importancia de las zonas francas como nodos estratégicos
frente a las turbulencias. Son nodos de innovación, de aceleración, de resiliencia y reinvención, y estos 4 ejes estratégicos o drivers asociados a las zonas francas llegaron para quedarse. Es un nodo de futuro del trabajo, es un nodo, como decíamos, de reinvención, es un nodo de resiliencia, es un nodo básicamente también de convivencia, digamos, en el cual se da en los ambientes de zonas francas una gran solidaridad. Y bueno, y vamos a charlar acerca de eso. Hoy, básicamente, y antes de adentrarnos directamente en la temática zona franca, tenemos ciertas realidades que se nos dan en este mundo tan complejo que nos toca vivir. Era mucho más fácil hablar en ediciones anteriores de cadena de suministro, de logística, etc. Hoy, digamos, es mucho más desafiante, porque continuamente, todos los días tenemos buenas y malas noticias, y todos los días tenemos que estarnos reinventando. Lo que estamos certeros es que las zonas francas son nodos en las cuales podemos gestionar esos ámbitos de reinvención, esos ámbitos de buenas y malas noticias, en los cuales rápidamente tienen las zonas francas a través de sus plataformas de servicios, de logística, de manufactura, las autoridades, digamos, esa capacidad de adecuación y adaptación a las nuevas realidades que todos los días surgen. Lo que vemos hoy en día es la integración de los mercados mundiales, vemos la generación de alianzas estratégicas, el abastecimiento global, esto sin considerar aún los factores exógenos a los cuales estamos sometidos. Vemos las fronteras comerciales y exceden las fronteras comerciales. Esto es muy importante, ya las compañías no compiten. Las compañías deben definir cadenas de suministros, y entre ellas un nodo estratégico como pueden ser las zonas francas, las zonas económicas especiales, etcétera, que deben incorporarse indisolublemente a ser parte de las cadenas de abastecimientos de las empresas. La flexibilidad y la customización, esto sí avanza en este curso, vamos a charlar y a dialogar sobre las cadenas de abastecimiento push-pull y cómo cada día más la centralización de inventario para la distribución regional, y vamos a presentarles una herramienta muy sencilla que se denomina la Square Root Law, de cómo la centralización de inventarios hoy se presta para que las empresas optimicen su posibilidad hoy de acceder a los mercados en un momento que se encuentran totalmente interrumpidos los suministros de inventarios, pero aun cuando vuelvan a restablecerse, digamos, el fluido, flujo de bienes y servicios en las cadenas de abastecimientos, estas herramientas también llegaron para quedarse, para generar competitividad empresarial. Less stock y more flow. Esto parece paradójico, cadenas de abastecimientos en los cuales los inventarios estén en las cadenas de abastecimiento, pero necesitamos nodos en los cuales haya inventarios para la distribución regional o se centralicen inventarios. ¿Por qué? Porque lo único seguro es que la turbulencia. Nosotros habíamos pasado el COVID o la pandemia, comenzamos a reformular nuestras organizaciones para que, digamos, de alguna forma esperábamos esa disminución de los fletes, la adecuación de las cadenas de suministros, y lamentablemente surge un conflicto geopolítico de importancia como es la guerra entre Rusia y Ucrania, posteriormente el gran atasco, nuevamente por un resurgimiento del foco de COVID en el puerto de Shanghái y puertos aledaños como el de Ningbo, etc. Y nuevamente también, increíblemente, comienzan a bajar los fletes. Entonces estamos post-COVID, Rusia-Ucrania, atascamiento del puerto de Shanghái, comienzan a subir nuevamente los fletes, precios de commodities y de las materias primas nunca imaginados, y ahora comienzan a bajar los fletes. Vaya mundo complejo que nos estamos afrontando. ¿Y por qué los fletes les parece que están bajando? Y comienzan a bajar porque en determinado momento de la pandemia hubo una gran demanda en los mercados del norte, hoy están llenos de contenedores vacíos los mercados del norte, los mismos están siendo redirigidos a Asia y a Europa, y de alguna forma esos contenedores, a medida que empiecen a realinearse la cadena de suministro, van a generar una baja natural de los fletes. Eso se denomina el efecto látigo, que vamos a estar dialogando en este programa de zonas francas. Otro tema importante, la centralización de inventario para la sobrevivencia del más veloz y más ágil. ¿Y qué saben lo que pasa ahí? Ahí aparece el e-commerce cross-border. Nos hemos acostumbrado a gestionar nuestras formas de comercialización a través del comercio electrónico. Y vaya que el único nodo hoy para la gestión del e-commerce cross-border son las zonas francas, por 3 motivos. Uno, porque las zonas francas es un one-stop shop para el comercio electrónico transfronterizos, porque en el mismo puedo centralizar obviamente los inventarios y estar a pocas horas de los mercados.
2, porque en el mismo tengo centralizado también la logística, o sea, tengo los productos, la logística, los servicios asociados al e-commerce cross-border, necesito el data center tier 3, necesito obviamente los servicios de customer service, de share service center, de call center, de customer service, de logística reversa. El 30% del comercio electrónico precisa o está asociado a una logística reversa de devoluciones. Necesito las autoridades, que obviamente están dentro de las zonas francas. Necesito los correos, que son los que gestionan el comercio electrónico transfronterizo, y eso ¿dónde se centraliza ese one-stop shop? En las zonas francas. Entonces, el e-commerce cross-border es un factor más hoy para la jerarquización de las zonas francas. ¿Y saben otra cosa importante? Muchas veces dicen que las zonas francas son, en cierta forma, zonas en las cuales se generan por parte de las autoridades fiscalmente, digamos, no se genera recaudación fiscal. Acabamos de realizar en el Uruguay, y como país invitado, digamos, debo decirlo con mucho orgullo, que por cada dólar exonerado de las zonas francas uruguayas, se generan $6 de impuestos fuera de las zonas francas. Vaya si será una buena nueva cada vez que llega una inversión en una zona franca uruguaya, que se generen $6 de impuesto para los uruguayos fuera de las zonas francas. Y esta realidad, les aseguro, es bastante parecida a lo largo de América Latina, y me animo a decir que por cada dólar hoy exonerado de las zonas francas de América Latina, se deben de estar generando en torno de $4 a $5 en las zonas francas fuera de las mismas. Entonces, el efecto derrame, los empleos dentro de las zonas francas, empleos planificados, empleos para el futuro del trabajo y del trabajo del futuro. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que el perfil de trabajadores de zonas francas, no podemos tener trabajadores que no sean calificados. Entonces la importancia de esto, muchachos, que están tomando ustedes, capacitarse, parte de esa reinvención que llegó para quedarse, es que todos los días cuando ustedes se levanten, tienen que estar pensando en qué me voy a estar capacitando en el día de hoy. En esta gran complejidad que nos ha tocado vivir, está la complejidad de las cadenas de suministro. ¿Cómo tengo que definir cadenas de suministro sostenibles? Y dentro de estas cadenas de suministros, obviamente desde la supply chain, debo tener un nodo que está asociado a contar en las mismas con las zonas francas. Y esto básicamente, y esta presentación se la estamos dejando, ya María Camila cuenta con las mismas para compartírselas, y bueno, nuestros colegas de la Universidad de los Andes, y ya cuentan con mi correo electrónico al final de la misma para aquellos que quieran profundizar en más materiales. Nos explica de por qué, digamos, tenemos que tener cadenas de suministro resilientes y flexibles. ¿Y qué fue lo que pasó con las cadenas de suministro durante la pandemia? Es que hubo un cambio de hábitos en las personas. Las personas dejaron de consumir servicios por el lockdown o por el encierro, pasaron a consumir bienes, y estos bienes a su vez los pasaron a consumir al estar encerrados bajo modalidades de e-commerce. Eso acá nos demuestra cómo se comportó la pandemia y la flota digamos, de buques durante la pandemia, y cómo las zonas francas no se detuvieron un segundo. ¿Saben por qué muchos de nosotros aún pudimos contar con bienes a pesar de que se pusieron todas estas disrupciones en el suministro de buques durante la pandemia? Porque había nodos en los cuales se podían centralizar los bienes para la distribución de los productos. Porque había nodos como las zonas francas que permitían la omnicanalidad para la distribución de los bienes. ¿Saben cuál fue el peor efecto durante la pandemia? No fue el COVID. Fue cuando se atravesó este barquito en el canal de Suez y nos hizo perder $40 millones por hora al comercio internacional. Entonces vaya si habrá hoy externalidades en las cuales tenemos que tener planes de contingencia para afrontar estas disrupciones en las cadenas de suministros. Luego, pues, lamentablemente, viene un fenómeno que es horrible, para mí peor que las pandemias, que son las guerras. Porque las pandemias son factores que no podemos controlar, son factores de la naturaleza, son factores impredecibles, porque también reaccionó el mundo con la generación de vacunas en 12 meses, cuando llegaban muchas de ellas más de 20, 30, hasta 40 años, como es el caso de la vacuna del ébola, ¿no? Que tuvimos una logística que era la Normandía, la logística de las zonas francas, jugaron un papel clave. Por ejemplo, las 280 zonas francas de Estados Unidos fueron utilizadas para uso de emergencia, mientras, digamos, se almacenaban las vacunas en las zonas francas de Estados Unidos, mientras se autorizaba el uso de emergencia de las mismas. En Uruguay usamos la zona franca aeroportuaria, digamos, para la distribución capilar de las mismas, y tuvimos a nuestra población vacunada muy rápidamente. Y así tenemos zona franca de Bogotá también, y Camila, corrígeme, también manejó los superfreezers y las vacunas para la distribución en Colombia, etc. Fueron una respuesta muy competitiva del proceso de la vacuna a la vacunación.
Y luego llegó la guerra, nuestra disrupción de esta cadena de suministro, y vemos qué pasó, digamos, por ejemplo, acá lo vemos con el precio, por ejemplo, de algunos commodities, o sea, otra nueva disrupción en las cadenas de abastecimiento. Luego vino el gran atasco en el puerto de Shanghái, más de 700 buques esperando en las afueras del puerto de Shanghái. Esto para que tengan una idea, al día de hoy, miren lo que es el puerto de Shanghái y los buques esperando para la entrada o salida del puerto de Shanghái. Otra cosa importante, váyase a hablar dependencia, digamos, de Asia, y por eso la relocalización de inventarios, de fábricas, de centros de distribución, de centros de servicios. 10 de los principales puertos del mundo, muchachos, están en China. Esto no quiere decir que no le compremos a China, que no pensemos en China, que no nos aliemos a China, vaya lejos de eso, pero tenemos que pensar en nuevas localizaciones de nuestros inventarios para distribución de los mismos. Entonces Colombia se presenta como una opción elegible, Centroamérica se presenta como una opción elegible, Uruguay, Argentina, Paraguay, las distintas zonas francas de América Latina se presentan como nodos elegibles para la centralización y atenuación de las turbulencias, cuando 10 de los principales puertos del mundo son chinos. Y recién vemos que está Corea del Sur, el puerto de Long Beach, perdón, en Los Ángeles, y Hong Kong, y el puerto de Corea del Sur y Singapur, discúlpenme, es como 3 de esos puertos dentro de los 10. Tendríamos que sumar, para que tengan una idea, 10 puertos de América Latina para entrar dentro de estos 10 puertos. 3 puertos de Europa, el de Rotterdam, el de Hamburgo y el de Amberes, para entrar dentro de estos 10 puertos, para estar entre estas pole positions, para que tengan la magnitud hoy de lo que significa China desde el punto de vista del comercio internacional. ¿Y cómo generamos atenuación a esto? Centralizando tal vez inventarios, la relocalización, el reshoring, tanto de centros logísticos, centros de manufactura, centros de servicios, en las zonas francas, que como le dijimos, no se detuvo un minuto durante la pandemia, a pesar de los lockdowns que se están dando en estos puntos. Y bueno, y esa complejidad. La complejidad para la gestión de cadenas de suministro tiene 5 factores, chicos, que tienen que controlar. Y que no es mala la complejidad. Si nosotros controlamos la complejidad, y esto está demostrado por el MIT, embrace complexity to gain profitability. Generemos cadenas de suministro complejas, controladas, que generan más rentabilidad para nuestras organizaciones. Y parte de esa complejidad no es fácil estar operando dentro de una zona franca. Pero si ustedes dominan el manejo, el ser usuario de una zona franca, que eso significa ser una empresa registrada, tener un proceso de due diligence, de know your customer, de gestionar obviamente sus productos dentro de una zona franca, sus servicios, su manufactura, etc., están entre las mejores empresas de los mejores de la clase. Van a manejar la numerosidad, van a manejar la variedad, las interconexiones y interconexiones entre el sector público y privado, van a evitar la opacidad, van a tener visibilidad de su cadena de suministro y sobre todo van a evitar los efectos dinámicos, el efecto látigo, como se verá a lo largo de este curso, y es bien interesante. Toda esta crisis de los fletes marítimos es el denominado bullwhip effect o efecto látigo, como charlaremos a lo largo de este diploma. El reshoring y el relocation, como decíamos recién, cuando simplemente una fotografía, un snapshot, vemos que 10 de los principales puertos, 7 de los 10 principales puertos del mundo están en Asia, algo tenemos que hacer de reshoring y relocation, y zonas francas se presentan como una respuesta competitiva para las respuestas a las cadenas de suministro. Esto, Cami, tú participaste de este estudio, Camila, en los cuales hay, al 2019 o previo al 2019, había en torno de 5.500 zonas económicas especiales, entre las cuales obviamente se encuentran las zonas francas. ¿Cuál es el mapa de las zonas francas? Si no los quiero aburrir con esto, este es el mapa a nivel internacional. En nuestra América Latina, esto podemos ver lo que significan las zonas francas. Vemos que en América Latina, en América del Norte, hay cerca de, hoy es mayor este número, están cerca de las 280, en América Latina tenemos en torno de 500, y bueno, y en el resto del mundo, cómo es que se desarrolla el resto del mapa. Acá simplemente para dejarles algunas definiciones académicas y tampoco aburrirlas en el día de hoy, que es un caso introductorio, parecía una herramienta bien concreta para demostrarles cuantitativamente el uso de las zonas francas. El nearshoring, ¿de qué se trata? Digamos, el acercamiento de los productos a un mercado objetivo. Realmente cuando se pensaba en nearshoring se pensaba básicamente el acercamiento de los productos o los servicios a los Estados Unidos. Hoy en nearshoring se hace el acercamiento de los productos y servicios a una zona franca para atender un mercado por esta disrupción que ha habido en las cadenas de suministro.
También el nearshoring puede ser cautivo o outsourcing, lo puedo realizar con mi propia empresa o subcontratar un operador logístico, etc. Pero estas son definiciones académicas que vamos a ir navegando a lo largo de este diploma de zonas francas a medida que ustedes, obviamente ya descuento que tal vez se vayan a escribir al mismo. Y señores, y acá viene tal vez un tema importante, la Square Root Law. Y esta es una de las razones fundamentales por las cuales una empresa hoy comienza a usar desde el punto de vista logístico, y tal vez porque es mi especialidad, las zonas francas y la propuesta de valor de las zonas francas, y no es por la ventaja fiscal. La ventaja fiscal, les aseguro, que cuando recientemente hemos hecho algunas encuestas en Uruguay a los principales clientes internacionales, que no solo usan zona franca de Uruguay, también usan el modo de zona franca en Colombia, en Centroamérica, la usan en Asia, en China obviamente hay zonas francas, en Estados Unidos, están acostumbrados usualmente a usar zonas francas en distintos países del mundo. No, el factor fiscal no es el factor por el cual determina el establecimiento de una empresa en una zona franca. Digamos, tiene que justificarse el plan de negocios de la empresa más allá de la variable fiscal. Si hay una variable fiscal de exoneración, mejor aún. Pero el plan de negocio, la tasa interna de retorno, el EBITDA, el net present value, etcétera, tiene que ser justificable por la factibilidad del desarrollo del negocio. Y acá vamos a ver la factibilidad de centralizar un inventario en zonas francas. ¿Por qué resulta atractivo para una empresa internacional centralizar un inventario para distribuirlo regionalmente? Y eso se sustenta en una herramienta matemática de optimización que es la Square Root Law. ¿De qué se trata la misma? Y la van a tener para leer después más tranquilo cuando les dejemos esta presentación. Se trata, en vez de tener nacionalizado en varios países nuestros depósitos, nuestras mercaderías, les propongo centralizar ese stock en zonas francas. Entonces veámoslo cuantitativamente. Y no pretendo a esta altura, en este caso de Uruguay, de la noche, en el caso de ustedes ya llegada la tardecita, entonces, y para que se vayan del trabajo, miren esta fórmula nada más. X2 es igual a X1 por raíz de N2 dividido N1. Y esto es lo que le presentamos nosotros en las zonas francas a nuestros clientes. ¿Qué es N1? N1 es el número de localizaciones actuales. Esto significaría 5 países que se atienden desde Colombia en la región. Y ahora lo veamos. N2, yo centralizo mi inventario en zonas francas. X1 es el inventario en unidades que tengo en la región, y X2 es el inventario en unidades que resulta de tener mi stock centralizado en zonas francas. Vayamos a un ejemplo bien sencillo. Vayamos al siguiente. Supongamos que desde Asia a la región, la cual se podría atender desde una zona franca de Colombia, se demora en torno de 45 días. Tengo en Centroamérica 80.000 unidades, en Perú 200.000 unidades, en Colombia 200.000 unidades, en Ecuador 100.000 unidades y en Venezuela 150.000 unidades. O sea, tengo en la región que podría atender competitivamente desde Colombia 730.000 unidades. Yo aplico la Square Root Law. Descentralización de inventarios en zona franca de Bogotá. Centralizo ese inventario y aplico la Square Root Law. Entonces digo, en vez de tener 5 inventarios, ¿cuántos inventarios vamos a tener, muchachos? 1. Aplico la Square Root Law. 1 dividido 5. Raíz de 1 dividido 5. ¿A cuánto me va a llevar? ¿Cuántos inventarios teníamos? ¿Cuántas unidades teníamos? 730.000. Centralizo el inventario en zona franca. 730.000 por raíz de 1 dividido 5, bajo mi inventario a 325.000 unidades, esto significa, o a 326.466, pero ya la época de ingenieros tan detallista dejamos, a 350.000 unidades, bajo un 55% mi inventario. Muchachos, si centralizo mi inventario en zonas francas y atiendo con un nivel de servicio adecuado a la región. Puedo mantener algo de inventarios nacionalizados, pero miren el efecto matemático que tiene el centralizar el inventario por la Square Root Law en zonas francas. Con una ventaja. Este inventario, ¿cómo se encuentra? En tránsito internacional. Por lo tanto, este inventario es de todos y es de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo puedo redireccionar a cualquiera de los países a medida que he solicitado por cada uno de ellos. Y a su vez lo puedo mantener en su condición vainilla. ¿Qué es esto? Yo puedo tener el inventario, como en el caso de Uruguay, tenemos las consolas de PlayStation 5, y las vamos adaptando, si van para Brasil, con Neymar, si van para Argentina, con Messi, si vienen para Uruguay con Suárez, y así para los distintos países, y las vamos adaptando, pero la consola es la misma, y tengo un único inventario vainilla o crudo, que lo vamos customizando, o con valor agregado logístico distribuyendo a la región. ¿Qué otra ventaja tiene para el país? Las cajas con las cuales llegan al punto de venta las imprime una empresa uruguaya. Los cables los fabrica una empresa uruguaya.
El software hoy ya está siendo desarrollado por empresas uruguayas, y ese es el efecto derrame, que por cada dólar exento en la zona franca se generan $6 y hacemos desarrollo y derrames en la economía doméstica. Chicos, este es el caso real, y esto es bastante real, en el cual yo podría tener 350.000 unidades en la zona franca, tener en cada uno de los países nacionalizados 10.000 en Centroamérica, 30.000 en Perú, 30.000 en Colombia, 20.000 en Ecuador, 25.000 en Venezuela, para atender obviamente esos pedidos del día a día, y hubiera bajado un 37%, un 36% mis inventarios. Y otra ventaja, ¿qué tipo de comercio podría atender desde la zona franca? El e-commerce cross-border o el comercio electrónico transfronterizo, que de otra forma no se podría atender. Esa es un poco la idea que quería traducirles en el día de hoy. Y acá vemos un caso, por ejemplo, bien concreto de lo que vamos a decir. Este es el caso de un cliente que tenemos en las zonas francas uruguayas que centraliza su inventario vainillo crudo. Estos son impresoras que llegan de China, que se centraliza su inventario para 5 países en zonas francas uruguayas, que si ustedes les enchufan, no funcionan, no la pueden enchufar además porque el voltaje ni siquiera está regulado. En estas líneas, que están diseñadas por ingenieros, que están balanceadas, se hacen 5 tareas. Se le pone el voltaje adecuado, dependiendo si bien se va para Brasil, para Argentina, para Uruguay, para Paraguay o Chile, o sea, se extiende en 5 países. Se hace el testing de la impresora, control de calidad. Se hace el testing del software, que viene desde Lexington, directamente para evitar la piratería. Eso es una cosa importante. Se le imprime un chip con blockchain con una impresora 3D, y se hace el packaging. Y las cajas finales con lo cual se vende esta impresora es impresa por empresas uruguayas. Esto fue desarrollado por ingenieros uruguayos, y ¿saben qué? Este know-how ahora estamos exportando ingenieros uruguayos que están ensamblando estas líneas de montaje ahora en los Estados Unidos. Entonces acá vemos los efectos colaterales que generan también las zonas francas. De una simple centralización de inventarios estamos exportando conocimientos de ingeniería. Esto es simplemente algunos de los centros de distribución y las características en las cuales se centralizan los inventarios, las características de los centros logísticos en los cuales se realiza esta square root o centralización de inventarios, y esto es hacia lo que vamos, y cómo van a ser los futuros centros de distribución o fulfillment center en nuestras zonas francas, y esperemos ver próximamente, más temprano que tarde, estos robots moviendo para justamente el comercio electrónico transfronterizo, que será parte de las charlas que mantendremos próximamente en el Congreso también de AFA, y que charlaremos mucho a lo largo de este diploma sobre comercio electrónico transfronterizo, porque llegó para quedarse en este diploma. Este es otro caso bien interesante, y no quiero aburrirlos más. Esto fue durante la pandemia y siempre lo presentamos como un caso de éxito. Esto era un centro logístico, un depósito, una bodega, como se dice en los distintos países, que estaba vacía durante la pandemia. Y la adecuamos en una semana, exactamente en 96 horas, le diría, trabajando 24 horas para producir dispositivos médicos. Esto fue respiradores que llegaban de distintas partes del mundo, las partes, había que ensamblarlos, y ese line manufacturing final lo hacíamos dentro de la zona franca. Se habilitó en uso de emergencia esta fábrica de medical devices, ¿no? Para uso de emergencia, porque los respiradores obviamente durante la pandemia, especialmente previo a que estuvieran las vacunas, eran un insumo fundamental. Y esto fue también la respuesta que era la zona franca, se centralizaban allí el inventario, al ser una zona franca llegaban los insumos sin tener los aranceles que pagar, llegaban rápidamente, se adecuaron además estaban las bodegas prontas, se adecuaron rápidamente las instalaciones, y esta Oil Facility sigue existiendo. Hoy se transformó en un centro de ensamblaje de respiradores y de distribución regional, tanto de light manufacturing como de centro logístico. Estas son las características de esta empresa que se centralizó. Y bueno, y hoy lo último que tenemos que ver es que el futuro del trabajo es de lo que se nos viene. Y esto ustedes ya lo estarán viviendo en sus países, de que ya los cajeros no existen en los supermercados, hacia lo que vamos. Y en cierta forma en las zonas francas también damos esto. Nosotros ingresamos a la zona franca y ya ni siquiera pasamos nuestro tag electrónico, todos con RFID, etc. Y por último, esto es interesante. Y déjenme finalizar con esto y no los aburro más. ¿Qué tipo de empleo es un factor de retención para los países de las zonas francas? No se nos va a la gente que formamos en nuestros países, y son el principal factor de retención. Miren, por ejemplo, fuera de la zona franca generalmente el 51% del empleo tiene primaria, solo la escolaridad básica, y con secundaria el 45%.
En cambio, con terciario y posgrado, en la zona franca es un 79% del empleo. Y otra cosa muy linda de las zonas francas, son muy inclusivas. Y esto creciendo cada día más, donde hombres y mujeres prácticamente es un 50%, le diría hoy en día, y donde por definición las zonas francas, los salarios de las mujeres y los hombres tienen que ser iguales. Digamos, en eso no puede haber discriminación. ¿Por qué? Porque estamos comprometidas las zonas francas a cumplir con 9 de los 17 ODS 2030. Y eso es otra también hoja de ruta muy interesante que dialogaremos en este diploma. Finalizando, la zona franca se nos viene la 3D Factory, que tuvimos oportunidad de conocerlo con María Camila, en Barcelona, previo a la pandemia, en junio de 2019, es las impresiones 3D y el futuro del trabajo. En ese futuro del trabajo, esto es una fábrica de impresión 3D, en ese futuro del trabajo hay tecnologías con las cuales nos tenemos que amigar, y estas tecnologías están presentes en las zonas francas. Y estas, por ejemplo, son inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros en Uruguay estamos ensamblando satélites. Nos enteramos ahora que Uruguay aparentemente es uno de los principales puntos más interesantes para hacer el lanzamiento de satélites, y debido a eso se están instalando empresas de satélites, ¿dónde? En zonas francas. Luego, en realidad virtual, blockchain, ya están los contenedores inteligentes, comenzándose a lanzar el plan de contenedores inteligentes en 2023 por las principales navieras, en los cuales la digitalización va a evitar muchos de los trámites hoy de papeleos, y de paper-based a paperless se llama el programa. La inteligencia artificial, los drones, la realidad virtual, el Internet de las cosas, el 3D printing. Todas estas son tecnologías que cada día más se nos vuelven más amigables y más en el día a día, en ese futuro del trabajo que tenemos dentro de las zonas francas, en las cuales las máquinas y las personas estamos conviviendo permanentemente. Yo siempre digo, las zonas francas es como que uno cuando entra al auto y tiene el Waze, bueno, cada paso que damos nosotros siempre vamos acompañado de algún tipo de dispositivo que nos está acompañando, y eso es lo interesante, vivir con la tecnología, y esa tecnología continuamente reinventando, y al contrario, generando más puestos de trabajo en vez de estar desplazando puestos de trabajo. Y lo último que sí me gustaría presentarles es esto de el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y en la zona franca nosotros lo que vemos es tender hacia tener las manos libres, saber hacer, chicos, y sobre todo vamos a estar dialogando tal vez en el diploma sobre el futuro del trabajo, porque es todo un desafío el futuro del trabajo. Trabajo colaborativo con las máquinas. La máquina le va a ganar al hombre. De hecho, Kasparov no le pudo ganar a Deep Blue y salió el ajedrez unicornio. Ahora es de ajedrecista con la máquina compitiendo contra ajedrecista con la máquina. Gestionar tecnologías autónomas, interpretar información, trabajar sobre hologramas y realidad virtual, trabajar seguros, programar al menos en un primer nivel. Tenemos que aprender a programar, eso es algo que tenemos que de alguna forma tenerlo en cuenta. Capacitarse en forma virtual. Hoy podemos estar estudiando en las mejores universidades del mundo gratis, chicos, como hacerlo ustedes en estos programas en forma híbrida, tanto presencial como virtual. Innovar. La innovación llegó para quedarse. Los países que no tengan capacidad de innovación no van a sobrevivir, y la única forma de innovar es estar capacitado, y capacitados, como dice Camila. Yo envidio que tengan la posibilidad de tener acceso a la Universidad de los Andes a un programa en zonas francas. No lo hay, les aseguro que no lo hay. No lo hay en América Latina. Aprender a desaprender, diseñar procedimientos sustentables y tomar decisiones. Y ahora sí, finalizando, que las habilidades necesarias para tener éxito en el futuro son la curiosidad, la credibilidad, la iniciativa y, lo más importante, la empatía. Eso ninguna máquina lo va a poder reemplazar. La mejor automatización que llegó para quedarse es la capacitación permanente. Muchas gracias, chicos, y les agradezco por el tiempo, chicas, y bueno, como siempre a la Universidad de los Andes por darle este espacio a Uruguay, especialmente en esta oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien tiene alguna inquietud que quiera realizar al ingeniero Juan Operti. Por el momento no tenemos ninguna en el chat. No sé si alguien se anima a realizar alguna pregunta. Pasamos al formulario de inscripción. No, Juan, yo te quería agradecer. Definitivamente siempre traes algún dato curioso. Esta fórmula no la conocía, entonces quedé súper sorprendida de la fórmula matemática y cómo optimizar pues la cadena de suministro, y lo que él, pues lo que Juan Operti nos comentaba, ¿no? El mundo cambió
o sea, han sido como demasiados factores, fue entonces el COVID, después el canal de Suez, ahora la guerra con Ucrania, entonces como que no hemos parado cuando creemos que ya lo peor ha venido, siempre llega algo peor y nos tenemos que seguir reinventando. Entonces, pues definitivamente las zonas francas y como bien lo mencionabas al principio, pues nunca pararon y han sido capaces de reinventarse, así como pues las personas que trabajamos en zonas francas. Entonces, muchísimas gracias. Acá está Fanny. Hola, Fanny. Fanny, ¿cómo anda, Fanny? Hola, miren, realmente solo quería intervenir para que los chicos que te están escuchando en Colombia, pues sepan que los estamos escuchando aquí desde Centroamérica, en Guatemala, y realmente agradecer la conferencia a ti, Operti, que siempre nos traes cosas nuevas, y Camila, tú que haces, llevas el movimiento por, bueno, no solo por toda América Latina, realmente por todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ese gran país querido de Guatemala. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos preguntan, ¿cuál será el congreso de la ASFA que mencionaste, Juan? Nosotros les comentamos, va a ser el 17 y 18 de noviembre en República Dominicana, Punta Cana. Allí ya vamos a poner en el chat el link. Todavía no tenemos la página web del evento, pero les vamos a dejar un link donde nos pueden ir mandando la información desde el correo para que una vez tengamos todos los detalles, se los enviemos. Va a ser un evento de 2 días y allí se discuten las principales tendencias de zonas francas a nivel mundial. También está la del Congreso Mundial de Zonas Francas, que va a ser en Jamaica, y este va a ser del 13 al 17 de junio en Jamaica, en Montego Bay. Entonces eso... Perdóname. Tenemos otra inquietud de Felipe. Qué pena contigo. La inquietud de Felipe es, en Colombia, ¿cuáles son los beneficios económicos al operar desde una zona franca en términos impositivos? Cami, te dejo a ti, tal vez eso, que digamos, si te parece, el marco legal. Sí, pues, ¿la puedes repetir, perdón, Andrea? Los beneficios impositivos de zonas francas en Colombia. En Colombia, ¿cuáles son los beneficios económicos al operar desde una zona franca? Eso es precisamente parte de lo que vamos a ver en el programa de zonas francas, y ahí vamos a hacer una simulación financiera, pero básicamente y en resumen son 3. Es un impuesto sobre la renta reducido del 20%, mientras que en el territorio aduanero nacional están 33%, 0% IVA y 0% arancel para bienes importados y para compras nacionales. Cuando se hace transformación y luego se exporta, pues esos beneficios se traducen en el bien o en el servicio exportado. Pero si se introducen al territorio aduanero nacional, para aquellos bienes importados, pues sí hay que hacer un cálculo para pues, no afectar a la economía local. Pero es básicamente eso, 0% IVA, 0% arancel y 20% de impuestos sobre la renta. Igual eso lo vemos en el módulo con simulación financiera y les enseñamos pues cómo hacer todos estos cálculos. Bueno, no tengo otras preguntas. No sé, sí, en la pregunta podemos visualizar el temario del diplomado. Entonces, bueno, les voy a conversar un poquito. María Camila, les voy a compartir la información general de nuestro programa para que se animen a participar, a inscribirse. Ya pueden ver mi pantalla, sí. Sí. Entonces, los invitamos a nuestro programa gerencial en Zonas Francas. Es una formación 100% online. Un segundito. Yo no las... Ahí, ahora. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Sí. Ok. Los objetivos: formar a los participantes en el estudio de las zonas francas como instrumento de competitividad de los países iberoamericanos en sus aspectos aduanero, tributario, cambiario y financiero, con el fin de estimular el desarrollo de proyectos de inversión dentro de las zonas francas de la región, dar a conocer los incentivos que ofrecen las zonas francas a nivel regional y sectorial, lograr comprender los beneficios de las zonas francas, generar una red de empresarios que permita mejorar los estudios de logística, potenciar y posicionar el crecimiento de las compañías a nivel nacional e internacional. Entonces, como les comentábamos, tenemos el módulo inicial, que es conceptos básicos de las zonas francas, definición, los tipos, cómo funcionan, historias de las zonas francas en Colombia y en el mundo, objetivos de una zona franca,
También verán marco legal. Luego seguimos con el módulo número 2. Permítame un segundo. Lo siento. Módulo 2, verán también la introducción, vocación, énfasis y desarrollo de las zonas francas en cada país, descripción regional y sectorial, ejemplos de países con mayor desarrollo de zonas francas en la región. Seguimos con el módulo 3, que es el que les comentaba María Camila, módulo financiero de las zonas francas. En este módulo tendrán un mayor número de sesiones en vivo para que precisamente puedan desarrollar ese modelo que les va a servir en todos sus temas estratégicos en zonas francas. Y continuamos con el módulo 4, realidad y futuro de las zonas francas, con 4 conferencias, como les decía María Camila, en este momento el país invitado es Uruguay. Entonces tendrán esa gran experiencia de estas conferencias. Los invitamos a que se inscriban, nuestro inicio es el 27 de mayo, como les decía, van a tener interacción con la plataforma de nuestro aliado ICLAS, van a tener unas sesiones para aprendizaje individual, y van a tener unas sesiones en vivo para precisamente explorar y profundizar en los módulos de esta formación. Entonces vamos a estar muy atentos a ustedes, los invitamos, es un material muy importante para ustedes, entonces los invitamos. No sé si quieran y aprovechar que, no, y aprovechar, Andrea, y a Juan le consta que es el único en el mundo. Sí, yo tengo un... Sí, es poco, no, realmente no hay, de hecho, diplomas no. Sí, con diplomas no, hay muchos webinars, seminarios, pero este es el único que además se puede certificar pues los conocimientos en zona franca. Constanza, perdóname, creo que ibas a hablar y te interrumpí. Así, muy buenas tardes para todos los participantes en esta interesantísima conferencia, muy pertinente con las coyunturas que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, haría una recomendación. Ay, te perdiste, Constanza. Hola. Constanza. Constanza, te perdiste un poquito, Constanza. Haría una, sí. A ver, haría una recomendación muy respetuosa y sería cruzar una variable muy importantísima en el desarrollo del sector exportador aquí en Colombia y en el marco... ¿Aló? Creo que la perdimos. No sé si deseas agregar algo más, María No, Camila. que en todo caso, sí, si no, envíalo por chat. Aló, ahora sí se aló, escucha. permítame que estoy No, Constanza, te va a tocar escribirlo. Envía el chat, en todo caso, porque entonces te escucha. Ya nos dejó curiosos con lo que iba a decir. Teníamos ahí la duda. Bueno, no, muy Juan, bien. y fantástica la fórmula. Yo me imagino que esto hace parte del programa de Supply Chain con MIT, ¿cierto? Sí, exacto. Esto es parte de la Square Root Law. Se basa en un libro de Martin Christopher, que le interese, les pongo ahí el tema, pero es parte, les aseguro que es cuando se presenta hoy a la empresa internacional, es parte del disparador de la toma de decisiones. Hoy las tomas de decisiones para instalarse una empresa en zona franca son mucho más rápidas. El año pasado llamábamos los teléfonos y nadie nos atendía. Hoy no paran de sonar los teléfonos para las empresas instalarse en zonas francas. Y básicamente la razón es para centralizar inventarios. Hoy hay una gestión muy óptima de los inventarios y hay, digamos, cuando le muestras esta opción de que, digamos, atenúa tus inventarios con la Square Root Law, esa raíz cuadrada, te atenúa tus inventarios, le gusta mucho a las empresas porque le estás dando razones también, no solo financieras, digamos, comerciales, estás empezando a mostrar también conocimiento y eso le gusta a las empresas. De acuerdo. ¿Fanny? Se me quedó levantada, estoy tratando de bajarla. Gracias. No, yo te la bajo la mano. Ahí te la bajé, mirá, pronto. Perfecto, Juan, gracias.
No, Bueno, muy pues bien. muchísimas gracias a Gracias a Juan, todos y Universidad de los Andes. Constanza que nos envíe por chat o el comentario y quedamos a las órdenes. Yo aquí en la presentación mía, que ruego les envíen, tanto Andrea como Cami, a los participantes que envíen su mail. Sería muy interesante que dejaran el mail en el chat a quien desea que le enviemos la presentación. Tiene algunas slides más al final. Les enviamos la presentación que ya Camila y Andrea la tienen en PDF y está ahí mi correo electrónico por si desea alguien necesita algún material académico más, pero también está el del programa que les aseguro todos los años tengo oportunidad también de participar con algún conversatorio un poco más a fondo y realmente es muy, muy interesante y especialmente lo que es interesante, chicos, es el grupo humano que se forma y el networking que he visto que se genera en estos diplomas. Van a aprender más de sus compañeros que el profesor, les aseguro. Sí, lo que tú dices es súper cierto. Hemos tenido participantes hasta de 15 países en una sesión y todos, hay personas que están trabajando en zonas francas, hay otros que están capacitándose para ver si entran a zona franca. Entonces, todos están finalmente en el tema de comercio exterior y se genera un networking y un conocimiento muy valioso entre las personas que hacen el programa. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Ya te dejamos descansar, 8 de la noche, hora de descansar. Mujer y 3 hijos, perro y gato. Y muchísimas gracias por traernos todo este conocimiento y a la Universidad de los Andes. Con mucho gusto, como siempre. Por acompañarnos en esta valiosa alianza para realmente seguir fomentando las zonas francas, que está demostrado y Juan nos mostró todas las bondades y que hoy en día un negocio que está en comercio exterior no tendría sentido que no esté en zona franca debido a todas las bondades que trae este instrumento. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Éxito. Gracias, buenas noches. Deberían considerar la importancia del sector bancario en el desarrollo del sector exportador. El sector bancario es importante visualizarlo porque el sector bancario no nos deja despegar como exportadores en Colombia. Vale, ahora sí, ya entendimos tu punto. De hecho, dentro de la asociación y tenemos un Innovation Hub, tenemos sesiones de Bitcoin, ¿no? Y de todo esto, y Juan también es de los partidarios de todas estas grandes tendencias que vienen detrás y que van a ser disruptivas, ¿no? Totalmente, entonces, van a llegar. Blockchain, Bitcoins, inteligencia artificial, los gobiernos puede que vayan a un ritmo y quieran poner pues trabas y más regulaciones, pero el mundo de los negocios y los muchachos hoy en día van a otro ritmo y se lo están brincando y por eso nos estamos viendo que realmente las criptomonedas están tomando cada vez más fuerza, ¿no? No. Bueno, muchísimas gracias. Constanza, vas a ser una buena alumna del programa. Ya te pasamos, te damos una beca, algo de beca y te contamos contigo. Bueno, nos vemos, chicos. Gracias. Luego, chao, chao. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias a todos.